Gracias, Lili. Bueno, gracias a todos por estar acá y quería decir que David Mandel realmente no necesita presentación para los que reciben su boletín Mi Enfoque o hayan leído algunos de sus tantos libros. Sus comentarios, opiniones, análisis y también sus artículos con un tono satírico ilustran y deleitan a miles de lectores ya en más de 30 países en la región. También son publicados en revistas de las comunidades judías de diversos países, incluyendo Perú, Brasil y Chile, y en una columna semanal en el periódico peruano La Razón. Para quienes no han tenido el deleite de leer su boletín hasta ahora y no conocen a David, aquí van algunos datos biográficos. Nació en el Perú, estudió en el Wharton School de la Universidad de Pensilvania e hizo aliyá en el año 1970 con su esposa Ruth, que acá lo acompaña como siempre, y sus 3 niños, que mientras tanto le han dado, hasta ahora, 10 nietos sabras, el mayor de los cuales acaba de terminar su servicio militar en el ejército israelí. David en Israel fundó y dirigió una compañía de programación especializada en traducción automática computarizada. Hace algunos años se retiró y se ha tomado el tiempo para escribir un diccionario biográfico de los 3.000 personajes bíblicos bajo el nombre de Personajes de la Biblia, cuya traducción al inglés Who is Who in the Jewish Bible fue nombrado un libro excepcional en el año 2008 por el University Press Book Committee de los Estados Unidos. También ha escrito 2 novelas de ficción histórica que han sido traducidas al inglés bajo los títulos de In the Court of King David y también In the Court of King Herod. Si alguien se interesa por los libros de David Mandel, sean en español o en inglés, pueden adquirir la versión digital en Amazon, o si prefieren la versión impresa, también pueden registrarse conmigo después de la charla y con gusto se las haré llegar. También los que deseen recibir su boletín semanal, que es enviado gratuitamente a sus lectores, me pueden dar sus nombres y con gusto serán inscritos. Si les parece bien, le voy a dar la palabra y voy a pedir a David que comience con una presentación para luego abrir la conversación a preguntas que le quieran formular. Gracias, David, por cedernos tu tiempo de vacaciones aquí en Miami para esta reunión. Te doy entonces la palabra. Adelante. Primero de todo, gracias, Joe. Me prometiste que habría donuts y cumpliste. Buenos días. Hace cerca de 2 años tuve el gran placer de conversar con ustedes y estoy muy contento de tener nuevamente esta oportunidad. El título de la charla, El impacto de la última crisis de Gaza, repercusiones en Israel, es posiblemente prematuro. Esta guerra, que duró 50 días, terminó hace 2 meses. Y como dijo Zhou Enlai, que fue ministro de Relaciones Exteriores de China, cuando en el año 1954 le preguntaron ¿qué opina usted de la Revolución Francesa del año 1789? Él contestó: es demasiado temprano para opinar. Aún no sabemos en qué consistirá la reconstrucción de Gaza, qué cosa va a permitir Israel, si habrá unión entre la autoridad palestina y Hamas, y si la autoridad palestina recobrará o no el control de Gaza. Bueno, en esta charla primero voy a hacer un recuento de lo que ocurrió en la guerra, luego voy a mencionar los objetivos que tuvieron tanto Hamas como Israel en la guerra y a continuación las ganancias y pérdidas que cada lado ha tenido, y terminaré con las lecciones que Israel ha aprendido en este último conflicto. Esta reciente guerra fue la tercera que Israel ha luchado contra la organización terrorista Hamas, que desde junio del 2007 gobierna Gaza después de expulsar violentamente a la autoridad palestina.
Cuando comenzó esta última guerra, recordé la anécdota de los dos provincianos que van al cine a ver una película de la Metro-Goldwyn-Mayer, y al ver en la pantalla el símbolo del león rugiente, uno le dice al otro: esta película ya la hemos visto. Las tres guerras fueron muy similares. Comenzaron las tres con disparos de cohetes de Hamás contra poblaciones israelíes, fue seguido por bombardeos israelíes, entrada del ejército y terminaron con un cese de fuego. La diferencia entre los tres conflictos es que sucesivamente los cohetes de Hamás se han vuelto cada vez más poderosos y de mayor alcance. Al principio eran caseros, fabricados por ellos mismos, pero los últimos que fueron disparados fueron fabricados por las fábricas de Irán. Y del alcance de pocos kilómetros ahora llegan prácticamente a cualquier sitio en Israel. Y por supuesto, otra diferencia entre esta última guerra y las dos anteriores fue la existencia de los túneles. La primera guerra que Israel tuvo con Hamás, llamada Oferet Yetzuká, plomo fundido, comenzó el 27 de diciembre del 2008 y terminó 3 semanas después. Murieron 1.400 palestinos y 14 israelíes, 11 de ellos soldados. La segunda guerra, llamada Amut Anan, Pilar de Defensa, comenzó el 14 de noviembre del 2012 y terminó 3 semanas después. Murieron 1.400 palestinos y 14 israelíes, 11 de ellos soldados. Esta última guerra, Zela Itan, Peñón de Protección, comenzó el 8 de julio de este año y duró 7 semanas. Murieron 2.100 palestinos y 71 israelíes, 66 de ellos soldados y 5 civiles. En la primera guerra, los palestinos dispararon 756 cohetes a Israel. En la segunda guerra doblaron la cantidad y dispararon 1.456 cohetes. En esta tercera guerra triplicaron los cohetes disparados en la segunda y dispararon 4.564 cohetes durante los 50 días de la guerra. Esto, por supuesto, es aparte de los 15.000 cohetes que Hamás ha disparado a Israel desde el año 2003 hasta fines de junio del 2014. Recapitulemos brevemente cómo comenzó, cómo transcurrió y cómo terminó la guerra de los 50 días. El 12 de junio de este año, 3 estudiantes de una yeshiva en Gush Etzion fueron secuestrados por terroristas palestinos. El ejército y la policía de Israel efectuó numerosas detenciones de miembros de Hamás durante la investigación. Hamás disparó 66 cohetes a Israel en el mes de junio que hirieron a 3 personas. Y en la primera semana de julio, Hamás disparó 250 cohetes. El 30 de junio, los cuerpos de los 3 muchachos asesinados fueron encontrados. El 2 de julio la tensión aumentó cuando 3 psicópatas judíos raptaron y asesinaron a un adolescente árabe. La policía ya los ha capturado y están siendo juzgados. El 8 de julio, Israel inició la operación con bombardeos aéreos de los lugares de donde se disparaban los cohetes y también de lugares estratégicos de Hamás. A pesar de las medidas que tomó el ejército, incluyendo enviar volantes, hacer llamadas telefónicas a las casas en los barrios que iban a ser bombardeados, se produjeron víctimas, lamentablemente, entre los civiles palestinos. El 14 de julio, el presidente Sisi de Egipto propuso un cese de fuego. Israel lo aceptó y Hamás lo rechazó. 3 días más tarde, Israel tuvo una sorpresa terrible. 13 terroristas salieron de un túnel en territorio israelí. Y ese mismo día, Israel, al darse cuenta del enorme peligro que representaban los túneles, iniciaron la incursión
terrestre para destruirlos. Los túneles, que aún nadie sabe si eran 30, 40, 60 o tal vez más, fueron construidos por Hamás a un costo de cientos de millones de dólares. La intención era realizar en el día de Rosh Hashanah una invasión masiva de terroristas para masacrar a los habitantes de los kibutzim y pueblos fronterizos y utilizar a los sobrevivientes como rehenes para exigir demandas. Para construir cada túnel se necesitaron por lo menos 500 toneladas de concreto, con cemento que Israel había suministrado para obras civiles. Se calcula que el costo de cada túnel fue de 30 millones de dólares, lo cual quiere decir que los 32 túneles destruidos tuvieron un costo total cercano a los 1.000 millones de dólares. Durante las siguientes semanas hubo varias propuestas de fuego que fueron aceptadas por Israel, algunas de ellas también por Hamás, pero Hamás las violó, causando la muerte de soldados israelíes. El 3 de agosto Israel retiró la mayor parte de sus tropas, luego de haber descubierto y destruido 32 túneles. Debe ser alguien que se disculpa que no llega. El 21 de agosto, un ataque aéreo israelí mató a 3 importantes comandantes de Hamás, lo cual causó más impresión en los líderes que la misma destrucción de tantas casas y residencias, y los indujo finalmente a aceptar el 26 de agosto un cese de fuego con las mismas condiciones que Egipto había propuesto a principios de la guerra. Y este cese de fuego dura hasta hoy. Los actos terroristas continúan. Seguramente se han enterado de que ayer en Jerusalén un terrorista atropelló a un grupo de israelíes matando a una niña. La guerra continúa, no, lo único que hay el cese es el de los cohetes. La guerra de Gaza dio pretexto a muchedumbres de islámicos, izquierdistas y neonazis en países europeos, especialmente Francia y Alemania, para organizar violentas manifestaciones antisemitas. En mi opinión, no fue la guerra la que provocó el antisemitismo, sino que fue el pretexto para expresar el antisemitismo. 5 países latinoamericanos, Brasil, Chile, Ecuador, Perú y El Salvador, retiraron a sus embajadores. Esto es algo que ningún país europeo, asiático o africano hizo. Ni siquiera Egipto y Jordania, países árabes, retiraron a los embajadores. Pero estos 5 países latinoamericanos decidieron hacerlo. Bueno, mientras tanto, ya los han devuelto. Muchos se preguntan a qué se debe que Israel, que en 6 días, en junio de 1967, derrotó a los ejércitos de 3 países árabes, Egipto, Jordania y Siria, no pudo en 50 días de combate acabar con los 20.000 terroristas de Hamás. Bueno, hay que saber diferenciar entre poder y querer. El ejército de Israel tiene la capacidad, si así lo desease, de nivelar todo Gaza y convertirlo en el más grande parqueadero de autos de todo el Medio Oriente. Pero el objetivo de Israel no era destruir a Hamás, sino disuadirlo a que cese de disparar sus cohetes. El primer ministro Netanyahu y el ministro de Defensa Yalon consideraron que si se destruye y se liquida al régimen de Hamás, no habría nadie que se podría hacer cargo de la región. Tal vez organizaciones como Al-Qaeda o ISIS podrían tomar el poder. Israel no tendría otra alternativa que asumir nuevamente el control y la responsabilidad por 1.800.000 palestinos que viven ahí. Y esto es alguien que nadie quiere en Israel.
Si recuerdan en la obra El violinista en el tejado, cuando el rabino le piden que dé una bendición sobre el zar, la misma bendición le decimos en Israel, que Dios bendiga a los palestinos y que los tenga lejos de nosotros. La experiencia de la operación Escudo Defensivo, que derrotó la segunda intifada, también influyó en la decisión. Aunque logró terminar con los suicida bombas, esto demoró 3 años en destruir la infraestructura del terror en Judea y en Samaria, donde solo había unos cuantos cientos de terroristas. En Gaza, en el contrario, hay 20.000 terroristas y la situación es mucho más complicada. La destrucción de Gaza, que ustedes han visto en la televisión desde toda clase de ángulos, ha sido básicamente en los barrios periféricos. En la ciudad misma, los numerosos edificios de muchos pisos están intactos y ahí se refugiarían los terroristas escudándose tras civiles. Se necesitaría un batallón para tomar cada edificio. Y el hecho de que hay una ciudad subterránea de túneles y que los dirigentes de Hamás tienen su centro de operaciones debajo del principal hospital de Gaza, exigiría muchos años de ocupación militar para poder destruir la infraestructura del terror, constantes combates y diariamente muerte de civiles y de soldados israelíes. El objetivo inicial de Israel en la guerra fue, como dije antes, obligar a Hamás a que cese de disparar cohetes, sin ceder a las exigencias de la organización de que Israel libere a todos los prisioneros, a todos los terroristas presos en prisión israelíes y que levante el bloqueo de Gaza. Luego, durante el curso de la guerra, Israel añadió un objetivo más, que fue la destrucción de los túneles. El objetivo de Hamás fue solucionar su pésima situación económica y recobrar la atención del mundo al problema palestino. Debido a que el presidente Sisi es un enemigo jurado de la hermandad musulmana, a la cual ha declarado fuera de la ley, y que Hamás es parte de la hermandad musulmana, Egipto cerró los túneles por los cuales Hamás contrabandeaba armamentos y suministros desde el otro lado de la frontera hacia Gaza. Y Hamás cobraba un cupo de 25%, digamos, impuesto de aduana, a la gente que hacía el contrabando. Debido a que estos túneles fueron cerrados, la organización quedó sin dinero para pagar sueldos a los miles de funcionarios que controlan Gaza. Y el problema palestino había perdido relevancia debido a que la atención del mundo está ahora en la guerra civil de Siria y en las masacres que está haciendo ISIS en Irak. Pero Hamás logró con la guerra sus objetivos. La semana pasada en el Cairo tuvo lugar una conferencia de donantes que han prometido 5.400 millones de dólares. Qatar prometió 1.000 millones, los Estados Unidos 212, Turquía 200 millones, la Unión Europea 568 millones y así sucesivamente. La mitad de ese dinero dicen que será usado para la reconstrucción de Gaza. El resto no han dicho para qué fines, pero probablemente, si juzgamos por el pasado, servirá para construir nuevos túneles y comprar o fabricar cohetes cada vez más poderosos. Lo que sobre de ese dinero, por supuesto, irá a los bolsillos de los líderes. Gracias a las imágenes mostradas por la CNN y otras redes de televisión y por los artículos y fotos, algunos de ellos recicladas de los conflictos en Siria o en Irak, los palestinos consiguieron recobrar la atención del mundo, que no se conmueve cuando un árabe es matado por otro árabe, pero sí cuando un árabe es muerto por un israelí. John Kerry hace un par de días volvió a declarar que la causa de los problemas del Medio Oriente es el conflicto israelí-palestino. El nuevo primer ministro de Suecia, en su discurso inaugural,
dijo que va a reconocer el Estado palestino. Igual lo hicieron los parlamentarios británicos en una votación que no obliga oficialmente al gobierno. El objetivo de Hamás a largo plazo es la destrucción del Estado de Israel para reemplazarlo por un Estado islámico y también el exterminio de todos los judíos, según lo expresa el artículo 7 de su Constitución. La Constitución de Hamás está inspirada en el infame libelo Protocolos de los Sabios de Sion, al cual citan expresamente en su artículo 32. Es difícil para una mente occidental entender el comportamiento de una organización islámica fanática, sea ISIS o sea Hamás. ¿Es acaso racional el comportamiento de los líderes de Hamás al haber iniciado una guerra contra Israel, cuyo ejército es superior en número de soldados, en armas y en tecnología? ¿Es acaso una reacción lógica para Hamás iniciar una guerra sabiendo que causará gran destrucción en Gaza y muchos muertos? ¿Tiene sentido disparar cohetes a ciudades de Israel cuando diariamente constataban que muy pocos de los cohetes que dispararon causaron daños y muertos, ya que todos eran neutralizados por la defensa anticohetes de Israel? La existencia de ese sistema anticohetes cúpula de acero no era secreto para Hamás, ya que Israel lo había utilizado con gran éxito en el enfrentamiento del año 2012. ¿Por qué entonces Hamás continuaba disparando cohetes a ciudades israelíes que por experiencia sabían que serían neutralizados? Gaza recibe la mayor parte de su electricidad de una planta eléctrica de Ashkelon. Si esta planta fuese destruida o si fuese dañada, gran parte de Gaza quedaría en oscuridad y los dirigentes de Hamás no tendrían electricidad para poder disparar sus cohetes. ¿Por qué entonces Hamás disparó cohetes a Ashkelon tratando de destruir la planta eléctrica que los provee de electricidad? Hamás es una organización islámica y para los fieles de esa religión, la mezquita de Al-Aqsa, que está en el centro de Jerusalén, es el tercer lugar más sagrado de Islam. Los cohetes que Hamás disparaba no tienen precisión suficiente como para determinar el lugar exacto donde van a caer. Al enviar cohetes a Jerusalén, Hamás corría el riesgo de que uno de esos cohetes pudiese destruir la mezquita. ¿Por qué lo hicieron entonces? Bueno, la respuesta es que desde el punto de vista de Hamás, todos sus actos fueron totalmente racionales y lógicos, y aún más están convencidos de que ganaron la guerra. La estrategia de Hamás fue luchar simultáneamente dos guerras, una en el campo de batalla y la otra en los medios de comunicación. A Hamás no le importa demasiado los resultados de la guerra en el campo de batalla, saben que ahí no pueden ganar. Al contrario, mientras más palestinos mueran y mientras más casas sean destruidas, mejor es para Hamás. Por supuesto que esta frase es cínica, pero el cinismo no es mío, el cinismo es de Hamás. Las fotos de muertes y destrucción en Gaza son armas que Hamás utiliza en su otra guerra, la que para ellos es más importante, la guerra de imágenes en los medios de comunicación, donde se proclama víctima inocente. Así Hamás, una de las organizaciones islámicas más fanáticas y extremistas, se gana la simpatía del mundo y contribuye a la delegitimización de Israel. Hay una gran diferencia cultural entre la mentalidad de Hamás y la de Israel. Israel lucha por su supervivencia. Cada soldado que cae defendiendo a la patria es una tragedia para toda la nación. Hamás, al contrario, lucha para limpiar al Medio Oriente de judíos. Hamás glorifica la muerte y los judíos glorificamos la vida. Para Hamás, la destrucción de Israel no es solo un objetivo político,
sino religioso. Las prioridades de las dos partes son distintas. En Israel, el gobierno trabaja a favor del progreso y del bienestar de sus ciudadanos. En Gaza, la prioridad del régimen es la destrucción de Israel. Israel considera que es falta de ética, falta de respeto al difunto y a sus familiares enseñar cuerpos muertos o partes de cuerpos, aún sabiendo que estos horrores harían impacto e influirían en los espectadores de las cadenas internacionales de televisión. Jamás, por el contrario, considera que su mejor publicidad es enseñar fotos de muertos, porque eso les gana la simpatía de los televidentes que tienen escaso conocimiento de la historia del conflicto y de la realidad actual. Israel es un país que funciona de acuerdo a las leyes, incluyendo las acciones militares. Oficiales y soldados que violan la ética militar son juzgados y castigados. Hamas es una organización terrorista que no está limitada por leyes y considera héroes y mártires a los terroristas asesinos. En Israel, aún durante periodos de guerra, hay gente que critica las acciones políticas y militares del gobierno. En Gaza, cualquier crítica al régimen se castiga con un balazo. El golpe más fuerte que Israel recibió durante la guerra no se lo proporcionó jamás, sino el gobierno de los Estados Unidos, bajo la presidencia del señor Obama, que utilizó el hecho de que un cohete cayó en una zona cercana al aeropuerto para prohibir los vuelos de las compañías aéreas a Israel, y así durante 2 días logró aislar a Israel del resto del mundo. La probabilidad de que un cohete o parte de un cohete dañase a un avión en el aeropuerto de Ben Gurión se calcula que es menor de 1 en 1.000.000, lo cual es un porcentaje mucho menor que el riesgo de accidente automovilístico que un americano afronta cualquier día. Jamás consideró el cierre del aeropuerto como su más grande triunfo, y los enemigos de Israel, Hezbollah e Irán, han tomado nota de esto. Un hecho que nunca fue mencionado por el New York Times, por El País de España o por The Guardian de Gran Bretaña, tampoco por CNN o por la BBC o por Al Jazeera, es que Israel durante la guerra continuó el suministro de electricidad, de agua y de combustible sin interrumpir un solo día. Los medios de comunicación internacionales, cuya simpatía automáticamente va a los palestinos, hicieron poca mención de los miles de cohetes que llovieron sobre ciudades israelíes, pero por supuesto publicaron fotos del resultado de los bombardeos. Esto causó un gran deterioro en la imagen de Israel en el mundo. Hamás disparó 4.500 cohetes a la ciudad de Israel con la intención de matar el máximo número de israelíes. Centenares de personas habrían muerto en Tel Aviv, en Ashdod, en Ashkelon, en Beersheba y en otras ciudades, si no fuese por esa maravilla electrónica que es el sistema cúpula de acero, que consiguió destruir en el aire a cerca del 90% de los cohetes que habrían caído en lugares urbanos. Unas cuantas palabras sobre la cúpula de acero. Sistema de defensa antiaéreo que constituye el más grande éxito militar en la confrontación entre Israel y Hamás. Logró destruir el 90% de los cohetes. Su capacidad, su rapidez y su precisión no tienen igual en el mundo. La cúpula de acero fue desarrollada por la compañía Rafael por iniciativa del entonces ministro de Defensa, Amir Pérez, quien aprobó el proyecto en el año 2007 y para el año 2011 ya estaba en funcionamiento. Cúpula de acero ha sido diseñada para destruir cohetes que se originan entre 4 a 70 kilómetros de distancia. El sistema tiene 3 componentes.
El primero es un radar que detecta el cohete y nota su trayectoria. El segundo es un centro de control que calcula el posible sitio del impacto para determinar si constituye una zona poblada. Si se calcula que caerá en el campo o en el mar, entonces no se dispara un cohete interceptor. El tercer componente es el cohete interceptor, que está equipado con sensores electro-ópticos. Yo tuve ocasión varias veces de ver en los cielos de Tel Aviv el cohete de Hamas que llegaba, era una bola de fuego, y se le iba acercando otra bola de fuego hasta que las dos se juntaban y había un tremendo resplandor y una explosión. La cúpula de acero fue tan efectivo que dio motivo a la señora Navi Pillay, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, para declarar que el hecho de que Israel no comparte con Hamas esa tecnología es un crimen de guerra. Me imagino que si hubiese vivido en la época de la Guerra Mundial, se hubiese quejado de que Estados Unidos no le daba la bomba atómica a Japón. Deseo mencionar también el bloqueo de Gaza, porque muchas personas en el mundo consideran que esta es la justificación de cualquier guerra que hace Hamas contra Israel. Desde el año 1967, cuando Israel asumió el control de Gaza, hasta el año 2007, 40 años, no existió ningún bloqueo. En la década de los 70 y de los 80, decenas de miles de trabajadores de Gaza diariamente venían a trabajar a las ciudades israelíes. Y mucha gente en Israel visitaba Gaza y visitaba sus playas. Yo personalmente tuve ocasión de estar en la playa de Gaza y pasear por la ciudad, que a diferencia de lo que ustedes ven en la televisión es una ciudad bastante moderna. En agosto del año 2005, Israel unilateralmente retiró a los 8.000 israelíes que vivían ahí y dejó intactas las instalaciones industriales y los invernaderos, donde habían trabajado miles de palestinos. Los palestinos tuvieron dos alternativas. Una, construir un Estado democrático, progresista, cuyo objeto hubiese sido el bienestar de su población. La otra alternativa era continuar por el odio y dedicar todos sus esfuerzos al exterminio de Israel. Lamentablemente para Israel, y aún más para los mismos palestinos, escogieron ellos el odio y el fanatismo. Lo primero que hicieron fue destruir todos los invernaderos y las instalaciones industriales que los israelíes habían dejado. Y en el año 2007, Hamas expulsó violentamente a la autoridad palestina, y recién en ese momento, y a consecuencia de dicho acto, Egipto e Israel instituyeron el bloqueo. Repito, Egipto e Israel, los dos países. Generalmente se cree que solo es Israel la que bloquea, pero Egipto también lo bloquea. El régimen de Gaza se quejó de que no tenía cemento para construir hospitales y escuelas. Entre el año 2009 y el año 2012, Israel, presionado por los Estados Unidos, permitió la entrada de 180.000 toneladas de acero, de cemento, de pedregullo y de madera. Hoy sabemos que Hamas utilizó esos materiales no para construir hospitales o escuelas, sino para construir decenas de túneles que atraviesan la frontera, cuyo propósito es matar y secuestrar. Los medios internacionales de comunicación hacen caso omiso de que el bloqueo de Gaza, cuyo objeto es evitar que los terroristas reciban armamentos, es realizado tanto por Egipto como por Israel. Por supuesto, Hamas se cuida mucho de disparar cohetes a Egipto, solamente los dispara hacia Israel. Si disparasen cohetes a Egipto, Gaza no existiría ya en este momento.
Los medios internacionales de comunicación tampoco mencionan que Israel provee a Gaza de electricidad, combustible, agua y muchos otros suministros. También ocultan el hecho de que los hospitales de Israel reciben enfermos de Gaza, incluyendo a familiares de los más altos dirigentes de la organización, como por ejemplo hace unos días una hija de Haniyeh, el jefe de Hamas, fue atendida en el hospital Ichilov de Tel Aviv. El año pasado, 650 niños de Gaza fueron atendidos en Israel. Netanyahu acostumbra decir que lo que él pide de Hamas es Sheket Tmurat Sheket, que traducido significa tranquilidad a cambio de tranquilidad. Es interesante el hecho de que esta misma palabra, pero en otro formato, fue utilizada 3 veces en el libro bíblico de los Jueces, donde dice Vatishkot haaretz 40 shana, y el país tuvo calma durante 40 años. Bueno, la diferencia entre la era bíblica y nuestra época es que ahora no, la calma no dura 40 años, sino tal vez 2, máximo 3 años. Tampoco es exacto considerar que los periodos entre guerra y guerra son de calma, ya que Hamas continúa siempre disparando cohetes y ha disparado más de 15.000 cohetes desde el año 2003 hasta que comenzó la última guerra. ¿Qué ganó Hamas con la guerra? Hamas recibirá miles de millones de dólares que en teoría serán para la reconstrucción de Gaza, pero a juzgar por el pasado, buena parte irá a la importación y fabricación de armamentos, a la construcción de túneles y, como dicen en inglés, last but not least, a los bolsillos de sus líderes. Se calcula que Khalid Mashal tiene en su cuenta personal 4.000 millones de dólares. Hamas recibió un gran apoyo popular en las manifestaciones antijudías en las principales ciudades europeas. Personajes como Jimmy Carter y el arzobispo Tutu, ambos enemigos jurados de Israel, irónicamente ambos ganadores del Premio Nobel a la Paz, dieron todo su apoyo a Hamas. Hamas también ganó de que Israel aceptó una ligera modificación del límite marítimo de los pescadores de Gaza, de 3 millas a 6 millas. Y por supuesto logró lo que ningún enemigo de Israel había conseguido: cerrar por 2 días el aeropuerto internacional Ben Gurión. También el hecho que disparó cohetes que llegaron hasta Tel Aviv es algo que solamente Saddam Hussein había podido hacer 20 años antes. También es un triunfo para Hamas haber obligado a miles de israelíes que vivían en las poblaciones fronterizas a abandonar sus hogares. Y por supuesto causó daño a las propiedades y a la economía de Israel. ¿Qué perdió Hamas en la guerra? Más de 2.000 muertos, 50% de ellos combatientes. Su stock de cohetes bajó de 10.000 a la tercera parte, todavía le quedan 3.000. 32 de los túneles que habían construido a un costo de cientos de millones de dólares han sido destruidos. Perdieron varios líderes militares importantes liquidados por Israel. Miles de casas han sido destruidas por los bombardeos israelíes y cientos de miles de sus habitantes han quedado sin techo. No lograron lo que exigían como condición para el cese de fuego: un puerto, un aeropuerto, la total anulación del bloqueo y la liberación de sus presos. Respecto a Israel, ¿qué cosa ganó Israel con la guerra? Primero de todo, Israel descubrió y destruyó 32 túneles donde Hamas había planeado enviar terroristas el día de Rosh Hashanah para realizar una infiltración masiva a los pueblos fronterizos, masacrar a los pobladores y secuestrar a los supervivientes. Israel también ganó un entendimiento tácito con 2 importantes países árabes, Egipto y Arabia Saudita, que consideran a Hamas, que es parte
de la hermandad musulmana como un peligro para ellos. Y el asombroso éxito de la cúpula de acero, esperemos que haga pensar 2 veces a Hezbollah y a Irán antes de decidir hacer una guerra contra Israel. Pero Israel también tuvo pérdidas en la guerra. 71 personas murieron, 64 soldados y 7 civiles. 71 familias han quedado enlutadas. El costo económico de la guerra fue muy grande. La economía del país en general y el turismo en especial han sufrido un fuerte golpe. Aparte de que cada cohete disparado por la cúpula de acero tiene un costo de $95,000. La imagen de Israel ha sufrido un grave daño debido a la presentación de la muerte y de la destrucción hábilmente manipulados por Hamas y exhibidas con gran énfasis por los medios internacionales de comunicación. ¿Qué lecciones aprendió Israel de esta última guerra? Lo primero de todo, Israel aprendió que los ataques pueden venir no solo por tierra, por aire o por mar, sino también subterráneos por túneles. Y esto se debe tomar en cuenta en las negociaciones de fronteras finales. Y ya se está tomando en cuenta en la frontera norte con el Líbano, ya que hay motivos para pensar que Hezbollah también ha construido túneles. Israel ha aprendido que nunca se debe subestimar a un enemigo. Hay que considerarlo de igual inteligencia, capaz de sorprender con nuevas tácticas y con nuevas estrategias. La teoría de que en esta época moderna de cohetes y bombardeos aéreos la infantería ya no es importante, se ha demostrado que es completamente equivocada. Si el ejército de Israel no hubiese ingresado a Gaza, nunca se hubiesen ubicado los túneles y nunca hubiesen podido ser destruidos. Israel también entiende que a Hamas no le afecta la muerte de sus civiles, al contrario, les brinda imágenes que ayudan a su causa. Pero la muerte de sus dirigentes es algo completamente distinto. Fue el ataque a Mohammed Deif, jefe militar de Hamas, de quien no se sabe si ha quedado vivo o muerto, y la liquidación de otros 2 importantes comandantes, lo que causó alarma en Hamas y le dio el incentivo para aceptar el cese de fuego que Egipto le había propuesto un mes antes con las mismas condiciones. Los actos de buena voluntad de Israel, como recibir a cientos de palestinos en los hospitales, proveer a Gaza de agua, electricidad, combustible, nunca serán reconocidos por Hamas y nunca serán mencionados por los medios de comunicación internacionales. Las masacres que ocurren en otros países, como los 200.000 muertos en Siria, las decenas de miles en Irak, los centenares de miles que hubo en Sudán, no reciben tanta atención, no producen tanta indignación en el mundo como la muerte de un solo palestino a manos de Israel. Por otro lado, la muerte de un niño israelí por fuego de mortero de los palestinos no es motivo de indignación internacional. El antisemitismo en Europa encuentra en las acciones de Israel el mejor pretexto para su expresión. ¿A qué conclusiones ha llegado Israel? Israel debe en lo posible hacer siempre lo que mejor convenga a su población y a la supervivencia del Estado, aun cuando sus acciones afecten su imagen internacional. Israel sabe que toda respuesta a cualquier ataque es considerado desproporcional, porque el mundo reconoce que Israel tiene derecho a defenderse, pero se opone a que Israel ejerza ese derecho. Israel entiende que jamás, aun si la destrucción fuese 10 veces o 100 veces mayor que la que ha habido,
nunca abandonará su objetivo de destruir a Israel. Por lo tanto, Israel no puede permitir que surja un Estado palestino completamente independiente, porque este Estado sería a la corta o a la larga controlado por Hamás. Si hoy día hubiesen elecciones, Hamás ganaría de lejos. La frontera de ese Estado palestino, si es que lo hubiese, no tendría los 60 kilómetros de frontera que Israel tiene hoy con Gaza, sino que tendría 550 kilómetros de frontera, a muy poca distancia de Tel Aviv y a poquísimos kilómetros del aeropuerto de Ben Gurión. Lo máximo que Israel puede ofrecer a los palestinos de la Cisjordania es que constituyan una entidad autónoma que se gobierne a sí misma, desmilitarizada, cuya defensa está en manos del ejército israelí. Israel deberá tener presencia civil y militar en el Valle del Jordán y no permitirá que una fuerza internacional reemplace al ejército israelí en esa zona. Tenemos el reciente ejemplo de la Fuerza de las Naciones Unidas en la frontera del Golán, que en vez de proteger la frontera contra los terroristas islámicos, huyeron y se refugiaron en Israel. Israel ha tomado nota de que los Estados Unidos, la Unión Europea y las Naciones Unidas consideran que las organizaciones Hamás y ISIS son diferentes. Me imagino que esto se debe a que ISIS odia a todos los infieles y a los musulmanes que no pertenecen a su secta, mientras que Hamás limita sus acciones solo contra los judíos, por lo menos hasta ahora. Obama considera que ISIS es un grave peligro para Estados Unidos, a pesar de que Irak está a más de 9.000 kilómetros de Washington. Pero no le parece que Hamás, a que le basta un túnel de 1 o 2 kilómetros para salir en medio de un pueblo israelí, sea un grave peligro para Israel. La principal conclusión es que los judíos no podemos confiar en que el mundo nos apoye. Solo podemos confiar en Dios y en nosotros mismos. Comencé citando la frase de Zhou Enlai, un comunista chino. Tomando en cuenta la negativa de Hamás a desarmarse, su declaración de que va a reconstruir los túneles y los constantes actos de terror como el que hubo ayer en Jerusalén, debo citar la frase de un rey judío, el más sabio en la historia del mundo, Salomón. En el libro de Coelet, Eclesiastés, escribió: lo que fue, ese mismo será. Lo que se hizo, eso mismo se hará. Por lo tanto, y para terminar, quiero decirles que voy a guardar el texto de esta charla, porque probablemente en 2 o 3 años tenga ocasión de darla nuevamente. Gracias.